Hoy hablamos justamente de la Cámara de Cuentas, cómo se dio este proceso evaluatorio y cómo, digamos que cómo caracteriza quien fue el presidente de la comisión, todo el proceso que sucedió para dar como resultado pues nuevas caras, personas en las que el país tiene una gran esperanza. Hoy tenemos con nosotros al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Don Antonio, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Empecemos de inmediato por el concurso de la Cámara de Cuentas, si se le puede llamar concurso. ¿Cómo evalúa usted todo este proceso, todas las presiones sociales que había y de opinión pública respecto de que se eligieran personas con categoría no política y además con el conocimiento necesario para resarcir, si se puede decir de esa manera, el descrédito que tiene la Cámara de Cuentas? Bueno, fue un proceso transparente de cara a la población. La comisión que nosotros presidimos optó por entrevistar de nuevo a las 15 personas de las 5 ternas que la Cámara de Diputados nos mandó. Hemos roto con la tradición de seleccionar los primeros 5 que encabezaban la primera terna. Generalmente se hacía así. Entonces, nosotros... Y la gente decía que ahí era que estaba el truco también. Bueno, no me gusta emitir ese juicio de valor. Lo cierto es que habían 15 personas ahí, todas con capacidades profesionales probadas, experiencia, algunos de Estado también. Entonces, nosotros elaboramos unos perfiles, claro, que cumpliera con la Constitución, las leyes, los reglamentos, pero que también esos perfiles nos sirvieran a nosotros como criterio para seleccionar, primero, para seleccionar buenos profesionales, pero también elaboramos el perfil de qué queríamos nosotros como Cámara de Cuentas, qué estaba demandando la sociedad de un órgano de control externo como este. ¿Se dio esa conversación entre los senadores? Claro, nosotros elaboramos un documento entre la comisión, 9 senadores de todos los partidos, y ese documento se aprobó. Perfiles de qué tipo de cámara queríamos y perfil de qué recursos humanos necesitábamos llevar a esa Cámara de Cuentas. Se entrevistaron, se discutió. Nosotros como equipo, mi equipo de mi oficina, sometió a una investigación a todos los postulantes, a los 15, y viendo los perfiles profesionales de cada uno de ellos y que no tuvieran vinculación partidaria y que no tuvieran tampoco conflictos de intereses con grupos de presiones externos, por lo menos visibles, que no hayan tenido ningún tipo de escándalo público en la función, tanto privada como pública. Entonces empezamos a seleccionar. Uno de los criterios también era el término de género, que lo establece la Constitución, y también la profesionalidad de las personas que iban a ir a esa Cámara de Cuentas. Teníamos muy presente que anteriormente se habían electo muchos abogados y buscamos ahí 4 contadores públicos con experiencia, 3 mujeres, 2 hombres y un solo abogado. 3 mujeres que venían del sector privado y del sector público. La señora que seleccionamos para vicepresidenta es una señora que tenía 20 o 25 años trabajando en Plaza de la Salud. El jovencito que seleccionamos para ser presidente tiene una hoja de vida excepcional. Viene, según lo que hemos investigado, una familia muy humilde de Monte Plata, se graduó con beca, ha trabajado en las principales compañías auditoras privadas de este país y también tiene varios años trabajando en el Estado. No descubrimos nada que riñera con la ética ni la moral de ninguno, pues entonces votamos en base a esos criterios. Gracias a Dios, este es un joven que tiene en estos momentos, junto con los 4 miembros,
una responsabilidad histórica de este país. Ninguno de los comisionados conocíamos a ninguna de las personas que hemos seleccionado. Bueno, yo conozco a Mario, porque estuvimos en Marcha Verde juntos y eso, pero tampoco teníamos una relación personal. Pero después no conocía más nadie, ni ninguno de nosotros los que estaban ahí. Senador, usted ha dicho que el presidente de la República no intervino de ninguna manera en la selección. El presidente es muy respetuoso de eso. Muy respetuoso de eso. La pregunta en ese sentido es ¿quién sí quiso intervenir? Porque usted advierte, el presidente de la República no tuvo ni siquiera la intención de hacerlo. Pero bueno, mire, la tradición en este país es que los partidos políticos quieran repartirse los órganos de control, los órganos de fiscalización, y eso siempre va a haber presiones con ese tipo de cosas. Pero nosotros no aceptamos eso. Nosotros no aceptamos eso. Yo vine a esta senaduría muy claro, porque vine. O sea, yo necesito ayudar a construir un país decente, un país de instituciones fuertes, un país donde ni la justicia, ni los órganos de control está inmediatizado por órdenes que le den desde fuera. Necesitamos órganos de control, justicia, una Junta Central Electoral como la que tenemos, ¿te entiendes? Que no obedece a los dictámenes de ningún partido político ni de grupo económico. Son dominicanos y dominicanas que fallen. Bueno, pudieran fallar, esperemos que no fallen. Senador, cuando el río suena es porque agua trae. El senador Dionis Sánchez dijo que hubo una negociación PRM, PLD para esa Cámara de Cuentas. No puede ser un invento, que él le sacó un momento, le cayó esa inspiración o que le picó una avispa, como diría alguien. Bueno, yo le puedo decir que es un invento porque Dionis Sánchez no estuvo en esa comisión. Sí, Félix Bautista estuvo en esa comisión y Félix ayer en un tweet lo desmintió. Dijo que en ningún momento hubo negociación, que era una percepción personal. No hubo negociación de ningún tipo. Que se intentara así, que no aceptáramos eso, no lo aceptamos. Pero eso es lo tradicional, pero no hubo negociaciones con nadie. ¿Pero de dónde se inventa Dionis Sánchez que él quería una suerte de intercambio? Merán para Defensor del Pueblo, para la Fuerza del Pueblo votar por... Bueno, si eso lo dio Dionis Sánchez, hay que preguntarle a Dionis Sánchez. Pero él no con alguien habló él él no estaba en la comisión, por lo tanto no podía. Bueno, Dionis Sánchez que explique entonces, aunque parece que él quemó a Merán, porque si le rechazaron a Merán ya como Defensor del Pueblo, a propósito, bueno, eso en la comisión no se discutió para nada. No se habló de Defensor del Pueblo. No, en la comisión no. Pudo haberse hablado por fuera, en los pasillos, pero en la comisión no se trató eso. Es otra cosa, la población espera que para el Defensor del Pueblo exista la mayor transparencia posible. Yo soy de lo que digo aquí que Fidel Santana es parte de un acuerdo. Y lo digo en función de que él renunció a la candidatura presidencial de su Frente Amplio, apoyó la candidatura de Luis Abinader, uno de los 6 partidos, y los otros 5 partidos ya están en el gobierno. Solamente faltaría el Frente Amplio. Bueno, yo en esa comisión no estoy. No soy parte de esa comisión. ¿Pero usted va a votar como senador? Bueno, me toca votar o no votar. O sea, tengo el derecho a no votar o a votar. Mire, si usted me pregunta a mí qué yo prefiero, bueno, yo prefiero que un órgano como ese, que aquí no se le ha dado la importancia que tiene, pero en los países con democracia funcionales sí se le da importancia, porque es un órgano que va a defender cuando se le violan los derechos fundamentales a la gente. Entonces, ese órgano tampoco debería tener conflicto de intereses ni con partidos políticos, ni con ningún debería sector. Ser técnico, más claro, técnico, y una persona que esté comprometido con la defensa de los derechos fundamentales de la gente y de la sociedad. Don Antonio, para que quedemos claros, a mí me gustaría que esto fuera como que quedara planchado. Porque la ciudadanía se crea unas ideas fundamentadas en cómo actúan los principales dirigentes políticos, y evidentemente el Senado de la República es un ejemplo de ello. La Fuerza del Pueblo pujó para incorporar, para aprobar esa propuesta de Cámara de Cuentas, sí le daban como contraprestación
a Merán como defensor del pueblo? ¿Se hizo ese quid pro quo? Bueno, oficialmente no lo hizo. En la comisión en la no. comisión no lo hizo. En la comisión no lo hizo. Pero por fuera sí. Bueno, pudo haberse hablado de eso, pero oficialmente no se hizo. Oficialmente no se hizo. Cuando usted habla, senador, de que hicieron un documento para determinar el perfil de cuáles eran las personas que querían para la Cámara de Cuentas, o cuál era el perfil de persona que querían, ¿cuáles fueron las características que primaron en ese documento? Cambio fundamentalmente. Gente nueva, gente con capacidades profesionales, como resultaron estas, gente que no tuviera ningún tipo de vínculo con partidos políticos, aunque eso la Constitución no lo prohíbe, pero nosotros creemos que en esta etapa de una fragilidad tan marcada de nuestras instituciones y nuestra democracia, cuando se ha hecho eso en el pasado hemos tenido problemas. Entonces nosotros tenemos que caminar hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas y a que ningún partido capture los órganos de control y de decisiones del Estado, como pasó en el pasado reciente. Mire, esta Cámara de Cuentas ahora mismo está acusada por el Ministerio Público de haber maquillado, de haber favorecido a muchos funcionarios, muchas instituciones para taparle actos de corrupción. Están en la justicia. Entonces eso no lo queremos. Es una Cámara de Cuentas que se ha ilegitimado ante esta población. Nosotros creemos que con la elección de estas 5 personas, pues sin reparto político, con capacidades profesionales, pues entonces ese importante mecanismo de control queremos que empiece a tomar de nuevo, a que la población lo vea como lo que es un órgano de control y fiscalización, no un órgano político al servicio ni del gobierno, ni del presidente, ni de ningún partido político. Bueno, el que sabe leer entre líneas advierte algunos roces entre el Senado y la Cámara Baja, pero no necesariamente ustedes han actuado violentando la Constitución de la República. No, pero nada. Lo que hicieron ustedes en la comisión de volver a entrevistar a las 15 personas, de no hacer caso a un protocolo no escrito. Por ejemplo, si a usted le envía al Ejecutivo una terna, siempre se coge el que la encabeza. Y eso no está escrito. Pero bien, ustedes hicieron todas sus entrevistas. Aunque usted no esté en la comisión para el defensor del pueblo, ¿usted cree que debiera el Senado hacer lo propio esta vez y entrevistar de nuevo a los 3 postulantes? Que eso lo decide la comisión. Yo no estoy. No, su opinión, le estoy preguntando su opinión. Yo no, lo decide la comisión. Si yo presidí una comisión y decidí eso. Decidí hacerle esa propuesta a los demás comisionados. ¿Te entiende? El senador Ricardo de los Santos es quien preside esa comisión. Entonces ellos tomarán la decisión de qué hacer o no hacer, conforme a lo que establece la Constitución y los reglamentos. Pero usted representa a un partido. Claro. El PRM. Claro. Y siempre existe una voluntad unificada entre sus legisladores. No necesariamente es así. En el proceso que se va teniendo se van unificando esas voluntades. Recuérdense que son individualidades que pertenecen a un partido, el partido puede tener una idea y eso se discute dentro del grupo y se llega a acuerdo. ¿No? Claro. Senador, uno de los criterios que ustedes utilizaron, me llama la atención que haya sido el de la independencia económica. ¿Cómo ¿Independencia económica? Sí, independencia económica y política. ¿No fue uno de los criterios? No, me malentendió. Sí. Que no tuviera vínculos fuertes con partidos políticos ni con grupos económicos. ¿Te entiendes? Porque aquí yo soy empresario y hay asociaciones empresariales que también quisieran tener sus jueces, claro, quisieran tener su persona en la Cámara de Cuentas, quisieran tener su representación en la Junta Central Electoral, y eso no puede ser. A eso me refería. Hay un tema, el de endeudamiento. 70% del PIB, la deuda pública consolidada, documentado por el Banco Central. Usted fue un tenaz opositor a la política de endeudamiento del gobierno anterior. ¿Qué opinión le merece? Mire, estamos viviendo
la crisis más grande de la historia en los últimos 100 años. El país descreció alrededor de 17%, es decir, menos 16.8% descreció este país en 4 o 5 meses. La economía retrocedió, uno de los que menos retrocedió en América Latina fuimos nosotros, y retrocedimos 4 o 5 años en el Producto Interno Bruto. Aquí las exportaciones cayeron, el turismo prácticamente un 85%, 90%. Lo que nos ha salvado un poco es la remesa, la solidaridad de los dominicanos y dominicanas, que el año pasado enviaron 8.270 millones de dólares, que al cambio actual hacen 475 mil millones de pesos. La mitad del presupuesto actual de 1 billón, quitándole casi los 200 mil millones de pesos. Estamos viviendo una situación terrible de la economía. No hay posibilidad de que el país se mantuviera a flote si esos préstamos no se tomaban. Las condiciones son extremas, muy extremas. No son las mismas condiciones en que estaba el anterior gobierno, que cometieron el error de endeudar tanto al país que hasta para hacer un puentecito cogían prestado. No son las condiciones. Yo no quisiera tomar prestado. Yo en mi empresa, por ejemplo, no quisiera tomar prestado. Porque usted está diciendo que el endeudamiento per se no es malo. No, porque lo digo porque a veces... Yo estoy haciendo inversiones ahora y estoy tomando préstamos. Entonces sí, depende para qué usted lo utilice. Porque si usted, por ejemplo, coge 100 pesos prestados para comprar un equipo y ese equipo le va a proporcionar 150, 200, pues usted va a tener ganancia y va a tener con qué pagar su préstamo. Es eso. Ahora, usted no puede estar tomando préstamo para hacer una zanja, para hacer un puentecito. No. La economía dominicana ya venía perdiendo mucha competitividad antes del COVID, ya venía descreciendo. Nosotros mismos habíamos dicho que el modelo de desarrollo productivo ya se había agotado. No teníamos nada que llevar a los mercados internacionales con el valor agregado, nuestra industria nacional en el suelo, nuestra agricultura en el suelo, y solamente estamos viviendo las importaciones. Y ese es un modelo que no se podía ni se puede seguir manteniendo. Estamos ante un paréntesis muy crítico que es esta pandemia, señores. ¿Qué es lo que nosotros podemos aspirar? A estabilizar la economía, a estabilizar que no siga descreciendo. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario y la misma CEPAL han pronosticado un crecimiento de 5.5 para la economía dominicana este año. Ahora, ese 0.5 es un crecimiento que nos pone más o menos a los niveles de antes del COVID. No es que vamos a crecer con respecto al año anterior del COVID 5%, no, es que si usted estaba en 100 y bajó a 70, entonces usted va a volver a 100. Es eso de lo que se trata. Entonces, eso es una gran noticia. ¿Y usted sabe por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, la política de intervención monetaria del gobierno ha sido correcta, aunque yo he criticado algunos puntos de que no había estado llegándole la necesaria cantidad de dinero a los sectores productivos. Pero la política monetaria ha sido efectiva, la remesa. Creo que el presidente ha estado el mismo promoviendo, y eso se ve a diario, el tema de la inversión. Aquí se están haciendo muchas inversiones a futuro, pero se están haciendo. Senador, sí, Belisa. En pos de mantener ese mismo crecimiento, senador, ¿usted cree que es momento de hablar de una reforma fiscal? Sí, yo pienso que ya en unos meses hay que hacer, no es hablar, hacer. Estamos en un momento donde las transformaciones que necesitamos en este país ya no aguantan más. Pero no es solamente el tema fiscal. Y yo quiero apuntar que la gente, cuando se habla de reforma fiscal, entienden que es a subir impuestos que vamos. No. Aquí hay una serie de distorsiones en términos fiscales que hay que resolverlo reorganizando esa fiscalidad que tenemos nosotros. Hace un tiempo le decíamos que era una revolución fiscal que tenemos que hacer y seguimos en ese pensamiento.
reorganizando la fiscalidad de este país, pudiéramos estar aumentando 2%, 2.5% al producto a la presión tributaria. Aquí hay que analizar bien el gasto tributario, es decir, con los incentivos que se están dando, que algunas veces ya, algunos han perdido ya sentido y razón de ser, y eso hay que quitarlo, algunos incentivos. Aquí hay una evasión fiscal de la más alta de América Latina, evade mucho el ITV, la renta. Aquí hay una informalidad también de los pequeños y medianos empresarios, porque no les hemos dado los incentivos necesarios para formalizarse, entonces ellos no pagan impuestos. Aquí el ciudadano y ciudadano, por ejemplo, de profesión libre, casi no pagan impuestos también. Entonces, de lo que se trata es reorganizar esto y subir los impuestos a quienes haya que subírselo, es decir, quien más gana, que pague más, ¿te entiendes? Entonces, yo creo que eso es urgente. La economía ya no va a aguantar más, ya no hay posibilidad de intervención monetaria. Ya eso prácticamente se agotó, esa posibilidad del Banco Central de intervenir. El turismo, a pesar de que tenemos la esperanza que empiece a reactivarse, eso va a ser lento porque no depende de nosotros, depende de la economía mundial y cómo la pandemia sigue afectando al mundo. De eso depende el turismo, ¿no? Y estamos en una situación de emergencia mundial. Senador, ¿qué decir con respecto a una declaración suya en el sentido de que empezarían a recibir a distintos ministros en el Senado para que precisamente aclaren qué era lo que había ocurrido con las finanzas, con lo que habían encontrado, el manejo ilícito de fondos, las irregularidades en cada una de las carteras? Decía usted que eso iba a ocurrir después de Semana Santa. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se tiene fecha para esas invitaciones? La idea con esas 2 resoluciones pasamos. La última era para que los ministros se apersonaran al Senado. El Senado tiene como facultad también fiscalizar. Eso es una facultad que no se ejercía antes. Nosotros queremos devolverle al Senado esa facultad que le da la Constitución de fiscalizar a los otros poderes. Entonces, nosotros pasamos esa resolución, se aprobó en el Pleno del Senado, para que los ministros vayan y le expliquen desde el Senado a esta población qué encontraron en cada ministerio. Eso es importante, que la población conozca y esté consciente de lo que pasó aquí durante los últimos años, cómo el pasado gobierno actuó, cómo defalcó el Estado dominicano. Y que de ahí, con esos expedientes bien elaborado, sin ánimo de perseguir políticamente a nadie porque sea de qué partido, sino con pruebas concretas de que si usted actuó mal, si usted manejó los fondos públicos de manera personal, es decir, usted se lo robó, pues entonces si la auditoría demuestra, pero que el Ministerio Público lo demuestra en un juicio oral, público y contradictorio. Eso viene en esta semana, era ante la Cámara de Cuentas, pero ante la importancia que teníamos la Cámara de Cuentas, entonces lo movimos para la próxima semana. Ya hay varios ministros que van a empezar a desfilar por el... ¿Quién será el primero? Senado. El primero va a ser el ministro de Interior y Policía. Ese es el que está en primero, creo que el segundo Obra Pública, tercero Salud, cuarto Educación. Ministro de ¿Uno Educación. por semana? 1 por semana. Senador, pues la población se va a dar cuenta. ¿Se va a televisar? Sí, claro. Queremos todos los medios ahí. Mire, y esto lo hacemos por la razón siguiente. Cuando se manda una auditoría al Ministerio Público, eso empieza en una fase secreta y no se puede decir nada. Y yo como senador creo que esta población necesita saber ya lo que pasó en este país. Sí, pero, senador, y quiénes fueron los responsables. A propósito, y por qué se están sometiendo a esa gente si es que se decide someterlo a la justicia. Han pasado 8 meses. Hay quienes sostienen que lo que debieran decir los funcionarios, los ministros, es lo que están haciendo. Pero retomo la pregunta porque creo que fue el senador Lorenzo del PLD que lo acusó a usted de protagonismo, de buscar, de un exceso de protagonismo, cuando usted, si no fue Iván Lorenzo, que me excuse, pero para el comentario es lo mismo porque fue uno del PLD,
no sé si usted tiene algún tipo de aspiraciones y por qué él cree que ese tipo de resolución es usted buscando figuración pública. Bueno, mire, yo no soy un político tradicional. Usted no aspira a la presidencia. Yo aspiro a hacer un buen trabajo estos 4. Yo he dicho, yo decidí ser senador, dedicarme 4 años a esto. Que a veces la gente cree que es un regalo, que es el paraíso. Para mí, como senador, esto representa un sacrificio que yo no lo hago por dinero. No es fácil ser senador y querer hacer la cosa correcta. No es fácil. Yo, por ejemplo, yo no me siento en mis empresas. Yo no como con mi familia, muy raras veces. Ayer me invitaron unos amigos a comer y fui. Pero yo no como con mi familia porque no me da el tiempo. ¿Te entiendes? Hoy yo termino a las 8, a las 9, a veces termino a las 11. Y a veces tú piensas en las ingratitudes de la gente. Y bien llega deprimido y dice, no aguanto más, esto no sirve. El país, esta sociedad está enferma, es difícil arreglarla. Pero son momentos en que tú llegas cansado, frustrado, pero toma aire y dices, bueno, vamos a seguir. Hay que tratar de que esta sociedad viva decentemente, se institucionalice. La gente piensa que no somos suizos, no. Suiza y esos países han pasado por un proceso de aprendizaje, de actuaciones democráticas de la gente en la sociedad, por eso mismo, por todos estos procesos que nosotros estamos viviendo. Y esto poquito a poquito. Ya, por ejemplo, nosotros hemos dicho, no más cámara de cuentas politizada. Pues posiblemente, si estas personas que hemos seleccionado lo hacen bien, pues ya la otra que venga también posiblemente se tomen esos mismos criterios. Y seguimos entonces con estas prácticas sanas y dejamos atrás ese reparto. Lo mismo con la Junta, con la justicia, que es tan importante, señores, que sea independiente, con un ministerio público que no sea una ficha del presidente, ¿te entiendes? Tenemos un ministerio público totalmente independiente que aspiramos a que lo constitucionalicemos para que sea de obligatoriedad cualquier gobierno tener un ministerio público independiente. Antonio, tenemos que despedir. Muchas gracias. ¿Te han hecho falta los fondos del barrilito? Para la función pública. Bueno, lo que pasa es que yo tengo otra concepción de la política. Yo en campaña no di una fundita, no di nada. Solamente le dije a la gente que todas las carencias que tenía eran porque se le habían violado permanentes derechos y que yo quería acompañarlo a recuperar esos derechos, y en eso estamos. Nosotros tenemos ahora, estamos implementando muchos programas que tienen que ver con la recuperación de esos derechos en el territorio. Por ejemplo, hay comunidades que no tienen agua, pero no tienen agua porque no han tenido un interlocutor que vaya al lugar donde tienen que darle esa agua, y lo hemos hecho y ya se está solucionando un problema de agua en tal sitio. Ejemplo, por ejemplo, que hace falta asfaltado en las calles, como ahora tenemos una comunidad en huelga, hay unas monjas y unos comunitarios en Santo Domingo Norte que tienen un campamento permanente los martes porque no le arregla la calle. Pues ya yo me apersoné, ya he ido, ya estamos resolviendo. El senador ha sido el interlocutor para que eso se resuelva. Y ese es el trabajo. Gracias, senador. Gracias. Un placer tenerla aquí. Vamos a pausa. Gracias a ustedes.